Buenos días, bienvenidos a este nuevo vlog. Estamos en Suecia, en esta casita. ¿Por qué? ¿Qué hacemos aquí? Estamos haciendo trabajo de campo. Luego os explico en qué consiste, qué estamos haciendo y todo eso. Pero bueno, hoy es el primer día de fieldwork, tenemos mucho trabajo que hacer. Ahí está Irene. Nos vamos ya, son las 8 de la mañana más o menos. Así que nada, venís con nosotras, que me hace muchísima ilusión enseñaros los bosques que estamos haciendo y todo eso. Así que un besito y bienvenidos. Bueno, os quiero enseñar básicamente qué es lo que hacemos, ¿vale? Entonces, bueno, yo he llegado a un plot, ¿vale? Que es uno de los puntos que tenemos que buscar. Y básicamente lo que tengo que hacer aquí es buscar caca de alce de ciervo y de corzo. Entonces, ¿qué es esto? Básicamente, en el mundo de la biología, pues es un poco muestreo de fauna no invasivo, ¿vale? ¿Qué se llama? Tú lo que haces es hacer una estimación de la población que tú consideras que puede haber en el lugar en el que tú estás muestreando, pues con el conteo de cacas, con el conteo de huellas, pues de cosas así, ¿no? Entonces, no capturas a los animales ni nada, tiene sus pros y sus contras obviamente, pero te permite como hacer una estimación, que es un poco lo que quieren ver en este proyecto. Esto ya os lo contaré porque ya me siento yo con Irene tranquilamente y os lo cuenta. Pero bueno, pues básicamente eso es lo que hacemos, ¿no? Buscar por aquí, por el bosque, a ver qué nos encontramos, ¿sabes? Un beso, hace muy buen día. Vale, aquí estamos. Os vamos a contar un poco en qué consiste el proyecto que hemos hecho, la importancia un poco del trabajo de campo. Lo que quiero que entendáis es un poco lo que hay detrás de cada proyecto y básicamente las conclusiones que se sacan. Pues que conozcáis un poco cómo se hace un proyecto de investigación, en este caso de ecología. Entonces estoy con Irene, obviamente, y quiero que ella os cuente más sobre el tema y tal, porque ella hizo el CFG sobre esto, o sea que creo que lo va a saber explicar mejor. Primero que todo, este proyecto se distribuye en diferentes áreas que forman parte tanto del territorio noruego como territorio sueco. Cuando ya hemos recogido todas las muestras, estas muestras van a un laboratorio y mediante muestreo de ADN se identifican los individuos a los que pertenecen estas heces. Con esto se puede ver si hay algún tipo de migración o distribución de alces de un país a otro. ¿Por qué? Porque el objetivo final de este proyecto lo que persigue es demostrar que los alces, pero también los herbívoros y los animales en general, no entienden de fronteras y que ellos simplemente pues se distribuyen a unos territorios u a otros, independientemente de si están pasando de un país a otro. Persiguiendo así como una legislación común, tanto para Noruega como para Suecia. En Noruega tienen leyes sobre la caza que afectan de diferente manera a herbívoros y a carnívoros que en Suecia. Entonces lo que hacen muchos cazadores furtivos es que cazan ilegalmente un animal en la frontera del país en el que está permitido y luego lo transportan al otro país. Por esto se está intentando perseguir una legislación común si es que se puede. Vale. Otra cosa que quiero decir, el proyecto se llama Gränseville. Realmente es una palabra noruega y quiere decir como entre fronteras. Es un proyecto que ha durado 4 años, este es el último. Y otra cosa de la que quiero hablar ya de por último es de un poco los resultados que tú conseguiste en tu TFG. Lo primero es que quise comparar los muestreos que se realizan tanto en otoño como en primavera-verano. Unos hacen referencia al invierno y otros hacen referencia a la estación del verano. Quise ver cómo afectaban estas dos estaciones y aparte de eso también utilicé como variables, los agrupé en 3 categorías. Una era la vegetación y principalmente predominan abeto y pino. Luego otro grupo fueron las características del terreno que hacen referencia tanto a la pendiente que haya en el terreno como la altitud, como la insolación. El último grupo de factores fue los antropogénicos, que hacemos referencia, por ejemplo, únicamente a la distancia de los puntos que hay a la carretera. Y básicamente los resultados que obtuvimos fueron 2. Pudimos ver cuál de estos grupos de factores tenía más importancia sobre la distribución de los alces, que eran las características del terreno. En segundo lugar encontramos la vegetación y por último la presencia humana. Esto fue bastante
interesante de ver porque generalmente como que nos esperamos que la presencia humana o los factores antrópicos afecten mucho más a los animales. Respecto a las características del terreno, generalmente, por ejemplo, en la insolación pudimos ver que a mayor insolación, mayor distribución de los animales. Esto es bastante entendible, sobre todo en la estación de invierno, ya que cuanta más insolación haya, más se derrite la nieve y tienen mayor facilidad de ramoneo en las plantas. A mayor altitud y a mayor pendiente había mucha menos distribución o presencia de alces, ya que ellos generalmente intentan evitar consumir demasiada energía para buscar estas plantas. Si les cuesta más energía llegar a ellas que la que van a obtener consumiéndolas, no tiene ningún tipo de sentido. Con respecto a la vegetación, las plantas que sabemos que son su alimento principal, las blueberries, que son los grosellos azules, sí. Y por ejemplo los pinos silvestres cuando son jóvenes era totalmente positiva, a mayor cantidad de estos, mayor presencia de alces. Y por último, con las antrópicas hubo una cosa bastante curiosa, que yo descubrí que había un efecto positivo. ¿Por qué había un efecto positivo en esto? Leyendo muchos artículos y lo que pude encontrar, y le vi que tenía más sentido para poder explicar esto, es que resulta que esto viene ligado solo a las hembras y sus crías, ya que justo en primavera es la mating season o la época de cría, cuando justo ellos tienen a sus crías y van siempre las hembras con su cría. Resulta que han descubierto que hay una distribución anormal en estas hembras, y es que se acercan mucho más a zonas de carretera porque son zonas que hay muchos menos depredadores. Obviamente, por ejemplo, lobos, osos, glotones y algún depredador más que haya en estos países no se acercan tanto a una carretera porque tienen más miedo, en donde son zonas que podría decirse que se consideran como más seguras para un alce cría. Podríamos decir que no todo el impacto humano es siempre negativo en la distribución de algunos animales. Entonces, después de todo esto que os ha contado mi amiga, importancia general de estas cosas que yo quiero que entendáis. Los proyectos se llevan a cabo, ¿vale? Se consigue una inversión del gobierno, del ministerio, de quien sea, de entidades públicas o privadas, se consiguen unos datos y eso luego se presenta al ministerio, al gobierno, a donde sea. Entonces estas cosas lo que hacen es cambiar leyes, cambiar el manejo de la fauna silvestre. O sea, todo lo que conocéis hasta ahora, todo lo que sabréis de la fauna silvestre, de cómo se maneja, de las poblaciones que haya, de todo lo que tenga que ver con la fauna, sale de estas cosas. Las cosas se van cambiando así. Cuanto más investigación y más fondos y más proyectos haya, más TFG, más TFM salgan de estas cosas, pues más se sabrá de cómo se comporta la fauna silvestre y más podremos acercarnos a un buen manejo y a que pues existan poblaciones que no estén aisladas genéticamente, que existan poblaciones sanas, que puedan convivir por ellas mismas, que no tengan que bajar continuamente a los seres humanos y que en el bosque puedan encontrar básicamente su refugio, su casa y su hábitat, ¿vale? Entonces esto es lo que yo quiero que entendáis. Ahora, después de todo esto, seguimos con el vídeo. Estamos en Brihuega, en el campo de lavanda. Se ha quedado buen día en Chinchón, en el que vaya sol. Vaya sol, chavales. A ver, mirad, que os quiero enseñar esto. Esto se llama swamp, ¿vale? En español no sé muy bien, pero son como zonas súper encharcadas. O sea, no se ve el agua, pero son como zonas muy encharcadas, ¿vale? Que están en medio del bosque y se ven perfectamente porque mirad el color que tienen, o sea, está literalmente en medio. Esto es precioso de ver. Esto es precioso de ver.
De lo mejor del fieldwork es que puedes parar a comer donde quieras y a veces paramos en más en una carretera, pero otras veces encontramos lugares como este. No me digáis que no, es que es increíble, o sea. Hola, buenos días amigues. Hoy es el quinto día de fieldwork. Hemos visto un ciervo. Qué risa, me vais a tener que creer en todo lo que os digo porque obviamente estas cosas no las puedo grabar y cuando les vimos es como muy poco. De hecho ahora estoy escuchando como algo, pero bueno, vamos a seguir y ya está. Pero eso, que es lo que mola, ¿no?, del fieldwork. Lo que más me gusta a mí es eso, como que te metes en el bosque y tal y puedes ver cualquier cosa. Otra cosa súper típica en los bosques, hormigueros. Pero no el hormiguero que ves en tu casa. No, no, no. Un hormiguero más grande que mi chalet. Irene, un saludito. Está así para que no le piquen los mosquitos, ¿ah? Pobre. Hola. Bueno, hoy es un día del fieldwork random, pero me apetecía sentarme y charlar un ratito. Ayer por la noche tuvimos como un momento súper especial que quiero compartir. El dueño de la casa, ¿vale?, de la cabin en la que estamos, es el encargado de censar y el control un poco de todos los carnívoros en Suecia, vamos, un hombre súper importante. Y nos llevó ayer a poner mi cámara de trampeo en una zona donde es una zona de paso de osos, ¿vale? Nos llevó y bueno, obviamente súper ilusionadas, Irene y yo, en plan, ¿qué coño? Luego nos llevó a un sitio a ver el atardecer desde una montaña súper alta de Suecia, que también os lo voy a enseñar, os pondré algún vídeo por aquí. Y luego nos llevó por una carretera, que es mi plan favorito en estos países, a ver animales. Estoy hablando con... 3 garrapatas. Vale, Irene se acaba de sacar 3 garrapatas del pelo. Es que la vida en el campo es así. Vimos una hembra de alce con su bebé, que también os lo voy a enseñar. Pero vamos, que a lo que os voy un poco, os quiero transmitir que ayer estuvimos hablando y teniendo una conversación súper chula con él de los temas que a Irene y a mí pues obviamente nos interesan, de los animales carnívoros y tal, cómo va el manejo en Suecia y todo eso. Y fue un momento súper especial que me gustaría como recordar mucho y que me dé impulso para... pues para el futuro, ¿no? Y para saber un poco qué es lo que quiero hacer y tal. Y nada, que simplemente con esto es que os quiero decir que tengáis pasiones, que las disfrutéis, que vayáis tras ellas, que conozcáis a gente que tenga las mismas, que tengáis conversaciones que os llenen y que os den conocimientos de las cosas y que aprendáis nuevas cosas de vuestras pasiones, que no las dejéis a un lado y que sigáis con ellas, que Irene y yo estamos aquí locas por los animales, nos hemos encontrado a este señor, nos ha contado muchísimas cosas de animales, nos ha llevado a ver animales y estamos contentísimas. Y para mí la vida es pues eso, ¿no? Moverte por tus pasiones y tal. Y nada, a ver qué vemos en la cámara, estoy como súper emocionada. A ver qué vemos, obviamente os lo voy a enseñar. Y nada, que estoy muy feliz, muy contenta, muy ilusionada. Y que lo bueno de estar aquí y todo eso, aparte de que estoy en naturaleza y tal, y veo animales y todo eso, es que me relaciono con gente a la que le gusta lo mismo y con gente que me relaciono con gente que sabe mucho más que yo y gente que me enseña y gente de la que aprendo y con la que disfruto un montón. Y nada, este vídeo era solo para deciros que hagáis esas cosas, que la vida se esconde en esas pequeñas conversaciones que tienes con la gente sobre las pasiones que tienes tú, que tiene la otra persona y todas las cosas que podéis compartir y hablar y aprender.
But it isn't a disease or anything like that. It's just a... Ya, está genética, Yeah. más No, but it isn't like... Muy bien. Buenos días, amigues. Un día random en mi vida. Hemos vuelto a hacer el mismo, o sea, estamos ahora mismo haciendo el mismo proyecto, ¿vale? Ahora mismo estamos en la zona de Noruega. Os quiero enseñar dónde estoy ahora para que lo veáis. Y os quiero contar que he visto huellas de lobo. ¿Os lo podéis creer? O sea, he visto huellas de lobo. Ahora que venga alguien y me diga que son de perro. Pero yo creo que son de lobo. Lo voy a cerciorar, o sea, lo voy a confirmar con mi profesora. Y si son de lobo os las enseñaré. Y si no también te digo. Pero bueno, eso, ahora estoy como en un open area, ¿sabes? En plan como en un swamp. Ahora lo veréis. Súper chulo, o sea, los bosques son como muy diversos y muy variados, obviamente. Pero hay muchos que son así, que son como... tienen áreas abiertas. Os lo voy a enseñar para que veáis, ¿vale? Un beso. Vale, pues básicamente hay como cada vez menos árboles cuando te vas acercando, porque hay mucho agua. Y básicamente esas zonas que veis por ahí son zonas abiertas de bosque, básicamente. Están encharcadas, ¿vale? Así que espero no morirme hoy, la verdad, aquí cayéndome en el agua. Y nada, ¿qué más os cuento? Pues que voy sola por el bosque y una vez más me da miedo. A ver si me voy a encontrar un guepardo. No, ya voy mejor con ese tema. Al principio sí que es verdad que no podía... O sea, me daba como angustia, ¿vale? Me daba angustia ir por el bosque. Pero bueno, hoy he estado todo el día solita y más tranquila y tal. Así que bueno, pues nada, otro día más en mi vida en Noruega, contenta, feliz. Vale, pues nada, básicamente es que son así, ¿vale? Es así, es así. Vale, entonces, no voy a pasar, de hecho, porque es que si veis, me hundo, ¿sabes? O sea, me puedo quedar aquí perfectamente y que me coma un lobo. Así son, o sea, un canteo, vamos, que aquí te caes y es que no sales. Vale, veis, y ahí hay como agua y tal, bueno, en fin, un sitio al que no vamos a ir. ¿Quieres decir algo a nuestros amigos de YouTube? ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Ya vamos a acabar casi, chicos, los pies. los pies ya no son pies. Vamos ahí, mi niña. Huele ahí. Vale, mirad, esto es lo que vamos buscando, ¿vale? Básicamente, esto es caca de alce, básicamente. Pues nada, ya sabéis cómo son. Son como crispies. Vale, entonces básicamente lo vamos metiendo en una tablet, ¿vale? Los datos y tal. Y bueno, pues esto sería la parte en un proyecto, ¿vale? De recogida de datos, básicamente. Para que veáis un poco cómo funcionan los proyectos, todo el trabajo que hay detrás, básicamente. I'm always on a flight, see you overnight, I'ma get you right, sipping some slight, pouring bottles with the ice, baby, you're my type, no, she got me like a vice, like I waited all my life, just